Yo voy a aprovechar la ocasión para agradecer a la licenciada Katia Bedoya, directora de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la PD, y a su coordinadora, la licenciada Verónica Miranda, por la invitación que nos hicieron a participar como panelistas en este conversatorio sobre la Ley de Procesos Concursales de Insolvencia. La modalidad que vamos a utilizar para la misma es, vamos a dividir, los temas en diferentes etapas. Entonces, yo voy a empezar haciendo una presentación introductoria. Vamos a ver. Okay. El régimen de los procesos concursales de insolvencia. Como bien dijo la licenciada Bedoya, en Panamá por muchos años atendimos la falta de pago de los comerciantes a sus acreedores a través del proceso de quiebra, que está regulado por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. En dicho proceso era común que el demandado fuera estigmatizado y fuera apartado de la administración de la sociedad. Los juicios consistían básicamente en que el curador designado por el juez se dedicara a ubicar bienes del demandado, tratar de venderlos y con el producto de dicha venta hacer abonos a los acreedores, pagar los honorarios del curador y sufragar los gastos de la quiebra. En el año 2016, algunos abogados participamos en la creación de la Ley 12 del 19 de mayo del 2016, que establece el régimen de los procesos concursales de insolvencia, la cual comenzó a regir el 2 de enero del 2017. Esta ley ahora, a diferencia de las disposiciones que regulaban la materia de quiebra en el Código de Comercio, tiene un enfoque diferente. Está encaminado a tratar de salvar o reflotar a la empresa en estado de insolvencia, en lo que el demandado o el deudor tiene una participación más activa, pues es el que plantea los parámetros que requieren un acuerdo de reorganización, el cual debe cumplir bajo la supervisión del administrador concursal y los acreedores, para tratar de salvarse él o la empresa que represente de un proceso de liquidación. Como ven en la imagen, la ley... Peter, no, ¿sí? No estamos viendo tu presentación. Vamos a ver. Solo vemos la pantalla de Teams. Okay. Tienes que poner compartir. Sí, ya lo puse. La flechita. ¿Ahora? No. Okay, vamos a ver. Creo que todavía, está compartiendo la pantalla de Teams. Tiene que buscar la pantalla donde está la presentación suya. Sí, ya lo vi. Debe tenerla abierta. Ok, compartir. ¿Está? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Okay, perfecto, seguimos entonces. Okay. Como ven en la imagen ahora que acabo de mostrar, la ley estableció una vacatio legis, de tal manera que si bien es cierto, fue aprobada en el 2016, su entrada en vigencia no fue sino hasta el 2 de enero del 2017. En ese momento lo que se intentaba era que el órgano judicial contara con el presupuesto necesario para la creación de los tribunales que la ley prevé, pero lamentablemente a la fecha todavía no existen esos tribunales, por lo que conocen de este tipo de procesos, los juzgados de circuito, de lo civil, del domicilio en que se encuentre el comerciante que se acoja a esta ley. La ley es corta, es fácil de entender. Yo exhorto a todos los socios de la Asociación de Panameña Ejecutivos de Empresa a leerla. Su contenido es básicamente el siguiente, el que ustedes ven ahora en la pantalla. Inicia con un título preliminar que incluye disposiciones generales. En estas disposiciones generales hay muchas definiciones de las figuras que se utilizan en la ley.
Luego habla sobre el proceso concursal de organización, de reorganización, sobre el cual va a desarrollar la licenciada Selva Quintero y el doctor Arjona. Posteriormente desarrolla el tema del proceso concursal de liquidación, sobre el cual va a hablar el doctor de la Guardia. Incluye también en el título tercero la insolvencia transfronteriza, que se refiere al reconocimiento judicial que nuestros tribunales le dan a los procesos judiciales iniciados en el extranjero y aquellos casos en los que sea solicitada la asistencia en un estado extranjero con relación a un proceso tramitado con arreglo a esta ley. Al final, las disposiciones adicionales modifican algunas leyes en materia penal. En cuanto a la primera parte de la ley, desarrollaremos algunos de ellos. Como ven en la filmina, el régimen concursal de insolvencia que regula esta ley tiene por objeto la protección del crédito y de los acreedores a través del proceso de reorganización, a fin de garantizar la recuperación y conservación de la empresa eficiente económica y fuente generadora de empleo, o mediante una liquidación judicial pronta y ordenada de la empresa ineficiente. En cuanto al carácter de la ley es de orden público y tiene como fin proteger y asegurar el orden económico nacional, los acreedores, las fuentes de empleo y el proceso de libre competencia económica, así como acrecentar la riqueza nacional. Es importante que tomen en cuenta que no son oponibles los acuerdos privados relativos a la sustracción de la ley y a la jurisdicción. En cuanto al ámbito de aplicación de la misma ley, la misma dispone que este régimen se aplica a las personas naturales comerciantes y sociedades mercantiles inscritas o no inscritas en el registro público de Panamá, no excluidas por esta ley, que tengan su domicilio comercial, sucursal, agencia o establecimiento en la República de Panamá. Eso básicamente es las disposiciones preliminares. Ahora le cedo la palabra a la licenciada Selva Quintero, quien va a desarrollar el tema de los procesos concursales de reorganización. Sí, buenas tardes. Gracias ante todo a la licenciada Bedoya por la oportunidad que nos está dando de hacer esta presentación. A continuación, yo voy a hablar brevemente del proceso de reorganización, tratando de enfocarlo en función de las necesidades que han surgido actualmente por razón de la emergencia nacional decretada a raíz de la epidemia del COVID, que también, como dijo la licenciada Bedoya, pues es una situación que nos pone de frente contra esta ley y sus beneficios, y también quizás con algunos aspectos que nosotros aquí al final vamos a sugerir entre todos, quizás algunas modificaciones o reformas que puedan apoyar al comerciante en este momento. Entonces, a continuación voy a compartir mi presentación y les agradezco me digan o me hagan saber si la están viendo. Ya se puede ver. Gracias. Bien. Entonces, efectivamente, como ya se ha dicho, en Panamá actualmente el régimen de los procesos concursales de insolvencia está regulado en la Ley 12 del 2016, que empezó a regir el 2 de enero del 2017 y que tiene, digamos que, tres partes. Una primera parte que está directamente relacionada al proceso de reorganización, que es el que me ocupa, el proceso de liquidación como tal y también los temas transfronterizos. La ley tiene por objeto la protección del crédito y de los acreedores para permitir la recuperación y la protección de la empresa. Y en materia de reorganización, se trató al momento de expedirse esta normativa de que estuviera regida por dos principios importantes: un principio de negociabilidad y un principio de buena fe de parte del deudor. Recordemos que bajo el régimen anterior, que tenía entre sus defectos, en principio no existía un proceso de reorganización
existía un proceso de quiebra y de concurso de acreedores que estaba regido en distintos cuerpos legales como el Código de Comercio y el Código Judicial, que tendía a la confusión y que tenía tantos vacíos que permitía que se dieran algunas situaciones poco agradables, como por ejemplo que si el curador que fuese designado quizás no cumpliera sus funciones como correspondía, pues el proceso terminaba con el beneficio de aquellos acreedores más astutos y el perjuicio de las partes más débiles, como los trabajadores y proveedores de bienes y servicios, digamos que en menor escala o de menor capacidad económica. Entonces, se adopta esta ley inspirada en estos dos principios, el de negociabilidad, para tratar de que todas las partes logren ponerse de acuerdo y se encuentre una solución no litigiosa, y eso a pesar de que se va a tramitar a través de un proceso judicial, que sea un proceso flexible, donde puede darse una ida o venida entre el proceso de reorganización al proceso de liquidación o viceversa, y también buscando una solución global al proceso, en donde el deudor siempre actúe de buena fe y en este sentido, al actuar de buena fe, pues procure alcanzar los objetivos que deben ser la solución de los problemas de la empresa para que la empresa se mantenga a flote. Ahora, nosotros, hecha esta breve introducción, vamos a ver algunos aspectos que hemos querido resaltar en la presentación para beneficio de todos, y principalmente pensando que quizás esta presentación pueda tener acogida entre personas no técnicas que puedan después sentir la necesidad de apoyarse en esta ley para sacar adelante los problemas económicos y financieros que, repetimos, pues sabemos todos ha creado el problema en que estamos ahora mismo en Panamá y en todo el mundo. Bien. Como hemos dicho, el proceso de reorganización es un proceso judicial, pero es un proceso que lo que busca es salvaguardar la capacidad crediticia del deudor para que se mantenga a flote la empresa y permite la utilización de algunos medios tales como, por ejemplo, la venta total o parcial de la empresa, la condonación de las obligaciones, la fusión o escisión de la empresa, entre otros. Pero repetimos, siempre buscando que la empresa se mantenga operativa. ¿Quiénes pueden solicitar la reorganización? Bueno, están legitimados, en parte ya esto lo ha dicho Peter, para hacerlo, tanto el deudor, que ya sabemos que puede ser una persona natural o jurídica comerciante, o a través de su representante, también lo puede hacer la Junta de Acreedores o el representante de un proceso de insolvencia previamente instaurado de conformidad con lo establecido en la ley. ¿Ante quién se solicita? Se solicita también, como hemos dicho ya, se solicita ante los juzgados de circuito civil. Al menos hasta este momento es así, porque no se han creado los juzgados especializados que la ley supone que deben crearse. Entonces, este es uno de los aspectos que nosotros consideramos que es muy relevante, porque la flexibilidad, la agilidad de la ley y el que pueda alcanzar sus objetivos depende mucho de que se puedan cumplir todas las pautas estructurales que la misma ley fue creando. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para los acreedores, el objetivo del proceso de reorganización, lógicamente, es tratar de recuperar a la empresa para que puedan, a su vez, recuperar la mayor parte de las acreencias que tengan a su favor. Para el deudor de buena fe, el objetivo debe ser ganar tiempo, sacar la empresa a flote y salvar a la empresa. Y sabemos, por experiencias que se han venido dando en estos 3 años de aplicación de la ley, que no necesariamente ese principio de buena fe del deudor es un principio que se esté honrando, y con eso pues se desnaturaliza la razón de ser de esta normativa. Bueno,
Es importante para mí que quede claro en esta presentación que el solo hecho de la presentación de la solicitud de reorganización tiene una serie de efectos para con el deudor, porque el deudor va a dejar de tener, digamos, de alguna manera, el control absoluto de la empresa una vez presente la solicitud de reorganización. Y, por ejemplo, no podrá hacer reformas al pacto social o reformas estatutarias a partir de esa presentación de esa solicitud, ni constituir y ejecutar garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, en general, no puede tomar decisiones unilaterales en el curso de un proceso que pudieran de alguna manera perjudicar el caudal de la misma empresa, ni realizar conciliaciones, acuerdos o transacciones de cualquier clase de obligaciones a su cargo, mucho menos efectuar enajenaciones de bienes u operaciones, entre otras restricciones. El hecho de que se incumpla con esta prohibición puede acarrear que dentro de un proceso de conocimiento del propio juzgador que está conociendo el proceso concursal, se pueda dar una solicitud de nulidad que se tramitaría por la vía del proceso sumario, con la particularidad de que aquellas personas que hayan participado de ese proceso de incumplimiento podrían ser condenados a indemnizar los daños y perjuicios que se le hayan causado a la sociedad con tales actuaciones. Entonces, muy importante, y es la recomendación que nosotros hemos estado dando constantemente a cualquier consulta que se nos ha planteado, es la necesidad de no llevar a cabo ningún acto que pudiera contravenir estas restricciones. Restricciones que se hacen quizás más palpables cuando se emite el auto de apertura, que es la primera decisión que va a adoptar el juez de la causa una vez recibida la solicitud y una vez que el juez haya considerado que es procedente llevar a cabo el proceso de reorganización. En este caso, pues, como ya les digo, muchas de esas restricciones se repiten, como no poder hacer pagos ni arreglos relacionados con sus obligaciones, a partir incluso de la declaratoria del auto de apertura. Sin embargo, el auto de apertura es relevante en adición a las restricciones porque a través de él se ponen en conocimiento otras decisiones que son muy destacadas y relevantes, como la designación del administrador concursal, como que se ordena la inscripción de tal designación en el registro público para que conste y para que no se puedan inscribir títulos que provengan propiamente o directamente del deudor. Además de eso, a partir de ese momento se tiene que poner en conocimiento de todas las personas que pudieran ser interesadas, ya sea mediante anuncios que se colocan en la misma sede y en las sucursales de la empresa que está abocada al proceso de reorganización, y también mediante comunicaciones en los medios de comunicación social, dando conocimiento de la situación de la reorganización de la empresa. Pero más importante aún, es a partir del auto de apertura que se hace de público conocimiento la propuesta de acuerdo de reorganización que ha presentado el deudor. Y también es a partir de la fecha del auto de apertura que se establece la protección financiera concursal, que quizás uno de los aspectos más relevantes del proceso de reorganización y que va a ser desarrollada por el licenciado Arjona. Ese auto de apertura o decisión de apertura, para aquellos que no se manejan en el lenguaje judicial, es una decisión que no es susceptible de recurso alguno en la medida que se acceda a decretar la apertura. Pero si se niega, sí podría ser recurrida, ya sea por el deudor o el representante del proceso de insolvencia que inició el proceso de reorganización, y esa apelación no tiene efecto suspensivo, sino efecto devolutivo. Ahora vamos a hablar de una figura relevante que ya hemos mencionado, que es el administrador concursal. No sin antes advertir que
la ley exige que la persona que se va a designar como administrador concursal, a diferencia de su ancestro, si le podemos llamar de esa manera, el curador, debe cumplir con una serie de requisitos de solvencia moral y profesional, y sobre todo debe ser una persona que esté en capacidad de trabajar con conocimiento de la empresa y de la naturaleza del negocio, porque la finalidad de la reorganización es que la empresa pueda salir a flote. No obstante lo anterior, pues hasta ahora nosotros no tenemos conocimiento de que se haya elaborado una lista de administradores concursales o de candidatos a administradores concursales con sus competencias, como exige la ley, y posiblemente pues esto sea una de las limitaciones que tiene el proceso de reorganización ahora mismo para que pueda alcanzar sus objetivos. Entonces, este administrador concursal, lleva a cabo una labor muy importante, porque prácticamente él va a estar encargado de la supervisión de la administración durante esta etapa del proceso concursal de reorganización, y por ende debe ser una persona que logra el conocimiento del estado de la empresa y que busque al final proteger a la empresa y a sus bienes. Entonces esta persona tiene que enterarse del contenido de los libros, contables, documentos, etcétera, de la empresa, participar en un momento dado como negociador entre deudores y acreedores para lograr un acuerdo. También tiene que requerir del juzgador en un momento dado la adopción de medidas cautelares o de cualquier otro tipo de medida que tienda a la protección de los bienes de la empresa para que no se disipen. Y bueno, tiene otras funciones administrativas como participar en las reuniones de negociación que se van dando y llevar la lista de asistencia, etcétera. Finalmente tendrá que rendir cuentas mensualmente de su actuación. Un aspecto también destacado de nuestra presentación, porque es de interés para el deudor conocer, que esto va a tener un costo para él, ya que los honorarios del administrador concursal van a ser fijados originalmente por el tribunal a cuenta del deudor, aunque luego podrían ser revisados en la primera junta de acreedores. ¿Cuáles son los efectos del acuerdo de reorganización? Una vez que se logra el acuerdo de reorganización con el voto favorable de la mayoría de los acreedores, de la junta de acreedores, que represente no menos del 66% del pasivo de la empresa, ese acuerdo de reorganización tiene un carácter obligatorio, no solamente para el deudor, sino también para todos los acreedores, incluso aquellos que no hayan concurrido a la Junta General de Acreedores convocada por el juzgador con la finalidad de la aprobación del acuerdo de reorganización. Entonces, conviene hacer una pausa solamente para que quede claro que el proceso de reorganización va a tener dos etapas. Una primera etapa donde se va a dar la composición de la Junta de Acreedores y se va a hacer un esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo de reorganización bajo la supervisión del administrador concursal, y una segunda etapa, una vez se logra el acuerdo de reorganización, donde la Junta de Acreedores va a encargarse, en base a las mismas reglas que da la ley, de la administración de la empresa. Y básicamente lo que tendrá que hacer la Junta es designar a un administrador de la empresa que puede o no ser el deudor, y en caso de que no sea el deudor, pues será una persona a la que habrá también que pagarle honorarios por cuenta de la empresa. También tendrá que designar a un encargado de la ejecución del acuerdo y a un supervisor de la ejecución del acuerdo. Lo que la ley da a entender es que ese supervisor de la ejecución del acuerdo bien podría ser el administrador concursal. Sin embargo, en caso de que esa junta no decida que el administrador concursal se encargue de la administración, de la supervisión de la ejecución del acuerdo, entonces el administrador concursal presentará su informe final y cesará en su encargo. ¿Cómo termina el proceso de reorganización? Bueno, lógicamente,
La ley empieza diciendo que ese proceso de reorganización va a terminar con la confirmación del acuerdo de reorganización. Pero cuando uno la lee íntegramente, se puede percatar de que es posible que un proceso de reorganización termine simplemente sin que se pueda llegar o alcanzar a un acuerdo. O bien también porque en un momento dado la Junta de Acreedores mayoritariamente decide poner término al proceso. En este caso, si la causal que dio inicio al proceso es la insolvencia inminente o falta previsible de liquidez, entonces sería posible no solamente que se dé la terminación del proceso de reorganización, sino que cualquier acreedor o el representante de la Junta de Acreedores soliciten que se pase directamente al proceso de liquidación. Otra situación que es relevante destacar es que en caso de que la Junta no apruebe el acuerdo o no sea confirmado por el juez o no se cumpla o se termine anticipadamente o transcurran más de 6 meses desde que se ordenó la protección financiera concursal sin que se haya logrado el acuerdo de reorganización, entonces quedarán restablecidas sin necesidad de decisión judicial las acciones para exigir el cumplimiento de los gravámenes y garantías reales o fiduciarias que hayan sido contraídas por el deudor. Dicho lo anterior, pues solamente queremos hacer nuestras consideraciones finales y decir pues que definitivamente sería muy relevante en este momento hacer algunos cambios quizás de emergencia que pudieran beneficiar que efectivamente la norma de reorganización ayude sobre todo a los pequeños empresarios a lograr recuperarse del impacto económico que les está causando el problema de salud pública que tenemos ahora mismo. Y para eso, además, sugerimos la posibilidad de que pues, se inste, quizás a través de un foro como este, al órgano judicial a agilizar la creación de los tribunales y, ¿por qué no?, tribunales virtuales o virtualizados, puesto que el Estado se ha preocupado por emitir distintas disposiciones legales que favorecen la virtualización de los trámites gubernamentales y que quizás podrían ser de utilidad en este momento para lograr, nuevamente lo digo, la agilización del proceso concursal de reorganización y que pueda alcanzar sus objetivos o fines últimos, que no es que se pierda el tiempo, sino que se logre sacar a flote a la empresa. De otro lado, es sumamente importante que ese administrador concursal emane de la lista que la ley establece, cumpliendo los requerimientos que la misma ley da y que ya hemos mencionado someramente. Y para eso quizás también a través de un foro como este se podría lograr alguna modificación o sugerir que APEDE pueda proponer a los posibles candidatos como administradores concursales versados en la materia y que puedan pues realmente trabajar para sacar adelante a la empresa. Y con esto pues termino mi presentación y los dejo con el licenciado Arjona, que va a hablar de la protección financiera concursal. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer en primer término a la licenciada Katia Bedoya la amable invitación que nos cursaron para participar en este coloquio y también celebrar la iniciativa que se ha tomado para comenzar a reflexionar en concreto sobre una de las normativas que realmente no se ha logrado profundizar, pese a que fue adoptada desde el año 2016 con una vacatio legis y entró a regir en el 2017. Y creo que es importante que comencemos a debatir y a hacerle una especie de digestión a este régimen, porque va a tener una importancia crucial en el desenvolvimiento económico del país. Una de las primeras cosas que uno advierte es que la ley en principio fue diseñada para atender
la situación muy frecuente que ocurre en el devenir económico de una empresa que experimenta dificultades económicas y tiene que acudir pues a mecanismos que le permitan una especie de salvataje para que no necesariamente termine a través de una liquidación judicial como la conocemos. De manera tal que ese aspecto me parece imperativo, y creo que las circunstancias que estamos observando a nivel general obligan a que uno haga una reflexión con vista en la realidad. Es decir, las normas están pensadas para circunstancias ordinarias, pero yo creo que en este caso estamos experimentando una circunstancia extraordinaria, y si vemos la experiencia comparada en otras latitudes, los gobiernos han dictado legislaciones transitorias precisamente por la extraordinariedad del tema. Voy a compartir seguidamente una presentación sobre la figura de la protección financiera concursal, que es una de las figuras más requeridas de atención por parte de los juristas y de los operadores de la ley. El tema fundamental que trata esta protección financiera concursal es el de una figura que busca establecer una suerte de tregua judicial para que la empresa pueda desarrollar con algún grado de normalidad el proceso justamente de reorganización de sus actividades. En la ley, en el artículo 4, en su numeral 24, se hace una definición sobre lo que se entiende por protección financiera concursal, haciendo énfasis en el elemento que estoy señalando, que es básicamente que una vez se decreta formalmente el proceso de reorganización, pues se concede por Ministerio de la Ley un plazo dentro del cual los acreedores no pueden iniciar acciones ejecutivas de ninguna clase, ni practicar restitución de bienes o lanzamientos de locales que esté ocupando el deudor, porque se considera que de esa manera se perturbaría cualquier posibilidad de reorganización de la empresa en dificultades. Creo que esta finalidad, este propósito de la protección financiera concursal tiene que ser tenido muy en cuenta al momento de analizar sus efectos. Y creo que la figura realmente es novedosa en cuanto al orden jurídico nacional. Es una figura ya conocida en el ámbito internacional, obviamente, pero en el ámbito nacional todavía pues no hemos tenido una experiencia y una cultura para entender qué significa establecer una especie de tregua judicial para que de manera transitoria la empresa deudora pueda contar con un margen de operatividad comercial que le permita reflotar y continuar para beneficio de todos. Si tuviera que resaltar algunos atributos dentro de estas nociones muy introductorias, tendría que decir, primero, que esta protección financiera concursal se manifiesta única y exclusivamente dentro del llamado proceso de reorganización. En segundo lugar, que una vez entra a regir la protección financiera concursal, los acreedores de la empresa deudora, de la empresa en reorganización, les está vedado presentar o adelantar procesos ejecutivos, sean simples o hipotecarios, contra los bienes del deudor. Advierto en este sentido que la ley solo alude a los procesos ejecutivos y nada se dice de los llamados procesos de conocimiento, como el ordinario de mayor cuantía o el proceso sumario, en las cuales, como sabemos,
también es viable o posible que se practiquen medidas cautelares. Si se hiciera una interpretación contextual de la normativa, sumado al carácter de orden público de las disposiciones, como está señalado expresamente en el artículo 2 de la Ley 12, tendríamos que concluir que si ese es el objetivo, es que no existan perturbaciones de orden judicial para la empresa en reorganización, no sería factible que se produzcan retenciones cautelares patrimoniales de la empresa en reorganización. Es importante advertir en este sentido que la protección financiera concursal no aplica, según el artículo 40 de la ley, a los casos de procesos laborales y que únicamente se suspenden la ejecución y realización de bienes del deudor. Esta norma hay que mirarla con cuidado porque creo que no tiene una redacción feliz y puede confundir en cuanto a la frase que sigue, que es con excepción de los procesos a favor del cónyuge o sus parientes o de las personas que forman parte del equipo administrador de la empresa en reorganización. Yo entendería que esa excepción es para decir que como son personas que están íntimamente ligadas a la empresa deudora, pues aún en el caso de que ejerzan reclamaciones laborales, pues no les va a ser posible avanzar con ese proceso también. Si tuviéramos que detenernos para precisar metodológicamente los efectos y alcances de la protección financiera concursal, diríamos que existen dos tipos de efectos derivados de esta figura: los llamados efectos procesales y los efectos sustantivos. Vamos a examinar rápidamente cada uno de ellos conforme están derivados en el artículo 39 de la Ley 12 del 2016. En cuanto a los efectos procesales, bueno, tenemos que tener claro que desde la entrada en vigencia, es decir, a partir del inicio formal de la declaratoria de reorganización, no podrán iniciarse procesos ejecutivos de ninguna clase, sean simples o hipotecarios, o practicar restituciones de bienes o lanzamientos en contra del deudor. La ley dispone que en esas condiciones, y esto casi parece obvio, quedan suspendidos los términos de prescripción, porque si los acreedores no pueden acudir al cobro judicial de sus créditos, pues la ley tiene que de alguna manera regular la situación de esos acreedores que te encuentran ante una imposibilidad instituida por Ministerio de la Ley. Y quiero enfatizar que la ley dice que se suspende el término de prescripción, que es una cosa muy distinta, como sabemos, a la interrupción del mismo. Cuando el término está suspendido, sencillamente no corre, en tanto que en la interrupción, al producirse el hecho interruptor, el término vuelve a iniciarse. En el mismo sentido, es conveniente tener en cuenta la regla que aparece en el artículo 42 de la Ley 12, que representa una especie de excepción a la aplicación de la protección financiera concursal en los casos de ejecuciones de garantías reales o fiduciarias. Esa disposición señala que el juez de la reorganización, a petición de algún acreedor fundada, puede autorizar el inicio o la continuación del respectivo proceso ejecutivo si considera que la ejecución no afecta las operaciones de la empresa y la viabilidad del acuerdo de reorganización. Hago énfasis en que esta excepción a la aplicación de la protección financiera concursal se regula única y exclusivamente en los casos de ejecuciones de garantías reales o fiduciarias. Por otra parte, en lo que se respecta a los procesos de restitución de bienes operacionales que se estuvieran arrendando a la empresa en reorganización, sean muebles o inmuebles, el artículo 45 de la ley advierte que a partir del proceso de reorganización no puede iniciarse
ni continuarse aquellos casos en que tales acciones estén basadas en la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación. Si el deudor, con posterioridad a la apertura del proceso de reorganización, incumple con el pago de los cánones nuevos, dice la ley que se podrá decretar entonces la terminación de los contratos y se facultará al acreedor para que inicie el proceso ejecutivo o la restitución de bienes en los cuales el deudor no podría invocar como excepción el hecho de encontrarse en trámite un proceso de reorganización. El otro conjunto de efectos ya de carácter sustantivo que se deriva de la protección financiera concursal son esencialmente los que paso a listar. Primero, la protección financiera concursal, una vez entra en vigencia, tiene los siguientes efectos sustantivos. Primero, todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y las condiciones de pago acordadas. Segundo, quedan sin efecto temporal de aplicación cualquier cláusula contractual que haya autorizado la terminación anticipada del contrato de forma unilateral. En tercer lugar, como efecto sustantivo relevante, es que una vez decretada la protección financiera concursal, no pueden exigirse de manera anticipada el cumplimiento o ejecución de garantías contratadas invocando como motivo el inicio del proceso concursal de reorganización. Y aquí hago la mención que pueden verse afectadas las llamadas cláusulas contractuales de aceleración del vencimiento anticipado que usualmente se incluyen en los contratos. Otro factor importante de efecto sustantivo es que queda suspendida la exigibilidad de los intereses legales o convencionales, excepto, y reafirmo esto y lo subrayo, excepto en los casos de créditos con garantía real. Esa suspensión que se deriva de la protección financiera concursal durará hasta que la Junta de Acreedores apruebe el acuerdo de reorganización en el que dicha Junta también puede establecer condiciones sobre la tasa de interés aplicable o el cobro total o parcial en cada caso. Y otro elemento importante que hay que señalar dentro de los efectos sustantivos que se derivan de esto es el que guarda relación con el ámbito de la contratación pública. Y es que si una empresa es formalmente declarada en proceso de reorganización y se ve beneficiada por esta protección financiera concursal, se dice que el deudor no puede ser ni incapacitado o inhabilitado de contratar con las entidades estatales por el hecho de haberse sometido a la reorganización, ni tampoco el Estado puede invocar esa situación como causal de resolución administrativa del contrato. Son efectos sustantivos que son muy relevantes para tener en cuenta el alcance de la protección financiera concursal. Igualmente, es importante hacer una mención a una disposición que forma parte de estas normas, donde se dice que si por alguna razón se llega a desconocer el efecto de que no pueda iniciarse las acciones judiciales en contra de la empresa en reorganización, el juez de la reorganización cuenta con la posibilidad de decretar la nulidad de los procesos que se hayan llevado en contravención de este beneficio. Igualmente puede declarar la nulidad de las acciones contractuales que hayan infringido la protección financiera concursal. Y curiosamente dice que se puede realizar esa declaratoria de nulidad
a través de un auto que no admita recurso alguno. Quiero hacer el comentario de que esta disposición, si bien tiene una redacción muy terminante, es necesario entenderla dentro de un esquema de racionalidad. Es decir, que hay que entenderla de que sería necesario surtir un esquema de contradictorio que garantice la observancia del debido proceso y la participación de las partes correspondientes. La ley es cierto que no lo dice, pero una aplicación racional y sistemática de las disposiciones procesales llevaría a la conclusión de que no es factible que el juez de la reorganización pueda, sin fórmula de juicio, decretar la nulidad de un proceso judicial que se encuentre en un tribunal distinto. Y finalmente hago un señalamiento de que es llamativo que esta regla que trae la Ley 12 en cuanto a la posibilidad de decretar nulidades de procesos realmente introduce una hipótesis que no estaba dentro del sistema judicial para anular actuaciones judiciales. Ahí en pantalla ven las distintas disposiciones del Código Judicial que regulan en concreto la posibilidad de decretar nulidades de procesos judiciales. Igualmente creo importante hacer una mención con respecto a los contratos de tracto sucesivo en las que el artículo 44 contempla la posibilidad de que el deudor solicite al juez autorización para terminarlos por la vía incidental cuando no le resulte posible la renegociación por mutuo acuerdo. En este caso, la autorización para la terminación del contrato de tracto sucesivo puede otorgarse, dice la ley, cuando se acredite que las prestaciones a cargo del deudor son de excesiva onerosidad, tomando en consideración las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podría obtener en el mercado al momento de la terminación. Igualmente señala el artículo 44 de la ley que cualquier reclamo que se tenga contra el deudor con ocasión de la terminación del contrato de tracto sucesivo puede tramitarse por la vía del proceso sumario ante el juez de la reorganización y las sumas que reclame el acreedor se conceptuarán como crédito en el acuerdo de reorganización. Vamos a ver el tercer y último bloque, que es el penúltimo bloque, que es el de la duración y las causas de terminación de la protección financiera concursal. Y sobre esto quiero llamar la atención sobre dos cuestiones fundamentales. La protección financiera concursal se inicia desde la fecha del auto que decreta la apertura del proceso de reorganización. Esto es, que la sola presentación de la solicitud de reorganización no otorga esta protección especial al deudor, ya que ella solo surge con la expedición del auto de apertura formal de la reorganización, conforme lo establece el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 12. Y la segunda nota importante en cuanto al tema de la duración es que la protección financiera concursal dura hasta que el juez de la causa confirme el acuerdo de reorganización, el cual debe producirse cuando se hayan agotado previamente los trámites de verificación y reconocimiento de créditos por parte del administrador concursal y la Junta General de Acreedores haya alcanzado un acuerdo de reorganización con el deudor. Es preciso tener en cuenta que el inciso final del artículo 68 hace mención a un plazo mayor de 6 meses, que si transcurre sin que se haya aprobado el acuerdo de reorganización por parte de la Junta de Acreedores o el juez no haya confirmado tal acuerdo o se decida no proseguir con la ejecución, se terminará la protección financiera concursal y quedarán restablecidas sin necesidad de resolución las acciones judiciales, pero la parte importante de esto es las acciones judiciales de cobro ejecutivo de garantías reales o fiduciarias constituidas por el deudor. Es decir, que este plazo de 6 meses
realmente está pensado para levantar la protección financiera concursal después que se cumplan algunos de los supuestos que he mencionado, pero está pensada en beneficio de los cobros ejecutivos de garantías reales o fiduciarias que haya constituido el deudor. Causas de terminación de la protección financiera concursal son más o menos las siguientes. La terminación del proceso de reorganización, obviamente, en caso de que la Junta de Acreedores no apruebe el acuerdo de reorganización, que es el objeto fundamental del proceso de reorganización. Lo que se quiere es que haya una conciliación entre la posición del deudor y la masa de sus acreedores para reflotar la empresa. O también cuando el administrador concursal haya informado al juez que los créditos objetados representan un obstáculo para una reorganización eficiente. Esto está en el artículo 58 de la ley. La segunda causa por la cual puede terminar la protección financiera concursal es cuando la Junta de Acreedores decida ponerle término al proceso, cuando la causal que motivó la reorganización haya sido la falta previsible de liquidez o la insolvencia inminente, conceptos que están definidos en los numerales 14 y 16 del artículo 4 de la Ley 12 del 16. Si se dispone la liquidación de la empresa deudora por oponerse al acuerdo de reorganización y se ha confirmado la cesación de pagos, igualmente termina la protección financiera concursal. El cuarto motivo es si el juez dicta el auto de declaratoria de liquidación cuando ha confirmado que existe cesación de pagos a petición de la Junta o de cualquier acreedor. Y por último, la protección financiera concursal también puede terminar si el acuerdo de reorganización se incumple y da paso al proceso de liquidación que va a ser explicado por el doctor Diego de la Guardia seguidamente. Todos estos motivos que he mencionado responden a una clara lógica, ya que esta protección financiera concursal se brinda con la única finalidad de hacer viable la reorganización, y si la misma no fuere factible, realmente deja de tener sentido su subsistencia. Voy a tratar de resumir un tanto algunas conclusiones simplemente para suscitar la reflexión en este coloquio. La figura de la protección financiera concursal creo que es obvio advertirlo, persigue una finalidad noble, ya que pretende crear a favor del deudor una suerte de coraza judicial protectora de carácter temporal para evitar que el propósito de la reorganización se vea frustrado por la acción unilateral de los acreedores. No obstante esto, no obstante la noble tesitura de la institución, creo que es importante en estos efectos tener claro de que exige una aplicación juiciosa y racional por parte de los tribunales que conozcan de estos procesos de reorganización, ya que lo que sí no puede permitirse es que sea mal utilizada por parte de deudores inescrupulosos Se cortó el sonido. Sí, buenas tardes. Hola, Verónica. Sí, como que se fue. Se fue el sonido del doctor Arjona. Sí, puede ser que se le cayó a él, porque acá nosotros estamos bien. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, puedes llamarlo, Peter. Sí, lo estoy llamando. Gracias, licenciado.
Vamos a seguir con el doctor de la Guardia por mientras que se restablece la conexión. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Excelente. Buenas tardes. Gracias por la participación y espero poder presentarles un resumen del proceso de liquidación de una sociedad insolvente. Si la sociedad no puede reorganizarse o no tiene capacidad de pagar a sus acreedores, va a requerir entonces someterse a un proceso de liquidación, ya sea voluntario o por solicitud de algún acreedor. Voy a poner en la presentación en un momento. Okay. La liquidación establecida en la Ley 12, a la que hemos hecho referencia en este webinar, en mi opinión es como una repartición, un proceso de repartir los panes. Lamentablemente este proceso es muy litigioso porque nadie se quiere quedar sin que le toque un pedazo importante de ese pan. Y es que lo que se aspira en este proceso es que el deudor no prefiera pagar unos acreedores y ponga a disposición de todos los acreedores los bienes del deudor. Cuando se inicia este proceso, ya se sabe que el deudor no cuenta con los suficientes medios para satisfacer todas las acreencias, ya que si lo hubiera tenido, los hubiera pagado o por lo menos hecho arreglos para cumplir con los mismos. Todos sabemos que si un deudor está en mora de alguna obligación, lo primero que el acreedor quiere es caerle antes que le caigan los demás. Generalmente, cuando pasa esto, un acreedor secuestra los pocos bienes del deudor y dentro de este proceso se quedan excluidos algunos de los otros acreedores. Claro está que los demás acreedores pueden incorporarse como terceros coadyuvantes, pero estos procesos son largos, apelables y sujetos a muchos incidentes y excepciones que hacen muy difícil hacer efectivos los activos del deudor, por lo que algunos acreedores preferirán solicitar el proceso de liquidación. Este proceso de liquidación, además, le permite al acreedor poner en el proceso o durante la liquidación a una persona que no es el deudor, ya que la mayoría de los acreedores pudieran pensar que el estado en que está el deudor es por la mala administración de sus bienes. Viéndolo desde el punto de vista del acreedor no privilegiado, esto es un acreedor que no tiene garantía real de algún bien, esto es como una hipoteca o una prenda de activo, pero sí posee un título ejecutivo, pudiera estar interesado en presentar esta clase de proceso de manera que pudieran lograrse la liquidación de los activos mucho más rápido que instaurado por un proceso ejecutivo, especialmente si hay varios acreedores tratando de arrebatar los mismos activos. Recuerden que estoy hablando de un acreedor no privilegiado, ya que los acreedores privilegiados con garantía real no tienen que someterse a un proceso de liquidación para cobrar su acreencia y pueden ejecutar generalmente la misma con las garantías reales que le haya dado el deudor.
tenemos que recordar que la liquidación es un proceso judicial y alguien tiene que solicitarlo. La ley establece exactamente quiénes pueden solicitarlo. Si en alguna manera, si lo hace el deudor, se llama un proceso voluntario de liquidación y tiene sus propias condiciones, mientras que si lo solicitan terceros, se llama una liquidación forzosa. Si lo solicita el deudor, la ley exige que para que el tribunal acoja esta solicitud, debe acompañar una serie de documentos e información que facilite al liquidador su trabajo. Pero, ¿por qué lo quisiera hacer el deudor? ¿Por qué trataría el deudor de presentar una liquidación voluntaria? En mi opinión, solo lo haría para no incurrir en un delito y para asegurar que sus bienes se utilicen para pagar a todos los acreedores y no a uno en particular. Antes de la Ley 12, mientras existía en el Código de Comercio el proceso de quiebra, se consideraba que era una causal para una quiebra culpable si el deudor no lo solicitaba en el concurso de acreedores en un término de 48 horas desde el momento en que incurría en mora de sus obligaciones. Esta norma en particular fue eliminada de la Ley 12, pero en su mayoría las disposiciones de este título de la Ley 12 son casi similares a las contempladas en el Código de Comercio antes de la reforma de esta ley. Los documentos que solicita la ley para que el deudor acompañe en su solicitud de liquidación voluntaria están listados en el artículo 82 de la misma Ley 12. En la filmina hacemos el listado correspondiente y son estos y estos. La ley contempla que era necesario tener unos tribunales especiales con jueces y funcionarios que pudieran atender estos temas especializados, pero por razones de presupuesto y, en mi opinión, porque los políticos y funcionarios judiciales no tienen como prioridad la administración de justicia, estos tribunales no han sido contemplados ni ahora ni durante el proceso desde el 2017 hasta la fecha, y creo que actualmente no hay oportunidad de que el gobierno asigne presupuesto para crear estos tribunales. Lo cierto es que el actual sistema, que ya está colapsado, de los tribunales de circuito, no permiten hacer un trabajo ni eficiente ni justo, y están demorados que al final los costos de la liquidación se quedan con los pocos bienes que tenga la masa de activos del deudor. Esa es mi experiencia en todos los procesos de quiebra y liquidación que he tenido oportunidad de participar. Si bien es cierto que el deudor no tenía suficientes activos para pagar a todos sus acreencias, lo cierto es que estos procesos de liquidación se llevan muchos de los activos líquidos y no le permiten a los acreedores una recuperación sustancial de sus acreencias. ¿Qué pasa aquí?
Hasta ahora hemos hablado de la liquidación voluntaria, pero en la mayoría de los casos es un acreedor la que la solicita, porque el deudor no le ha pagado y porque tiene los requisitos para pedirla. Es importante esto porque no todos los acreedores pueden pedir la liquidación. Solamente aquellos acreedores que tengan un documento que preste mérito ejecutivo. Yo veo que en la audiencia hay muchos abogados, así que no creo que voy a hablar mucho de qué presta mérito ejecutivo, pero sí sobre los efectos de la declaración de liquidación. El auto que admite la liquidación ordenará una serie de prohibiciones y limitaciones al deudor para que no disponga de los bienes de la sociedad y además no se ausente en participar de este proceso. También le limita a otros acreedores a ejecutar individualmente activos del deudor. Finalmente, se establecerá que los acreedores presenten su crédito dentro de un plazo específico. Para ayudar a los acreedores que no pierdan su derecho a presentar sus créditos, la ley establece que se suspenden los términos de prescripción de estas acreencias y permite que los acreedores limiten que el deudor siga incurriendo en obligaciones adicionales. Si el deudor es una sociedad anónima, los directores y accionistas no serán responsables ante los acreedores, a menos que hayan cometido algún fraude en perjuicio de los mismos. En este caso, cualquier parte podría solicitar el secuestro de los bienes de los directores, gerentes o administradores que hayan cometido este fraude. La ley sanciona fuertemente a los actos simulados o fraudulentos que puedan tener algún impacto en la insolvencia del deudor en liquidación. Estos actos de anulación son importantes para tratar de recuperar los bienes del deudor, pero al mismo tiempo pueden afectar a otro acreedor que confió en que el pago hecho por dicho deudor fue un buen pago. Lo cierto es que para que esta anulación se dé, tiene que haber un proceso incidental donde el juez pueda llegar a ordenar la anulación de dichos actos. Los efectos de estas anulaciones pueden retrotraerse en un periodo anterior y no necesariamente a partir de la declaración de la liquidación. La idea es que estos actos han podido causar la insolvencia y por lo tanto se requiere retrotraer los mismos para beneficio de los acreedores. Ya hemos dicho que no todos los acreedores pueden pedir la liquidación de un deudor. La razón primordial es que el juez debe tener por lo menos una certeza de que existe el crédito y no solo se trate de una presunta obligación. Por ejemplo, si uno tiene un reclamo por daños y perjuicios, esto no es una obligación exigible a menos que ya haya un fallo al respecto. La ley establece que solo los acreedores con un título ejecutivo pueden solicitar la liquidación de una empresa. En las filminas voy a pasar rápidamente los documentos que se requieren, las exigencias de un título ejecutivo. Pero ustedes verán de este listado que no todas las acreencias están constituidas con esta serie de documentos. Claro está, las sentencias ya ejecutoriadas sí prestan mérito ejecutivo, los documentos en escritura pública y los documentos privados cuyo firma ha sido reconocida ante un notario. El listado de la norma es larga, pero insistimos que no todos los acreedores pueden solicitar la liquidación y solo los que tengan
un documento que preste mérito ejecutivo y los documentos que prestan mérito ejecutivo están contemplados por el Código Judicial. El proceso de liquidación es un juicio universal y a lo cual se le tienen que acumular todos los procesos ya comenzados. O sea que si hay un acreedor que comenzó cualquier juicio en contra del deudor, ese juicio no puede prosperar y al momento en que se decrete la liquidación de la empresa, el juez de la causa va a solicitar a todos los otros tribunales de justicia del país que le remitan los procesos que están tramitando en contra de ese deudor. A esta regla general se exceptúan los procesos ejecutivos de acreedores garantizados con privilegios, ¿no? Ya dijimos los garantizados con hipoteca o prenda de activos, y esos acreedores pueden ejecutar dichos activos sin entrar a la quiebra. Ahora bien, si esos acreedores tienen dos opciones también, pueden renunciar a su privilegio e incorporarse a la quiebra, por ejemplo, en caso que los activos realmente que estaban garantizados o se perdieron o perdieron valor y no garantizan realmente el valor de su acreencia y prefieren irse a participar en los demás activos de la empresa. También es una opción de ese acreedor privilegiado de que después que remató los bienes y le quedan un sobrante, él puede someter su crédito por la diferencia ante el juicio de liquidación. Al momento en que, ¿cómo se pagan estas acreencias? Bueno, en algún momento el liquidador tiene que establecer cuáles son los créditos, cuáles son sus privilegios, sus preferencias y sus prelaciones. Y se pagarán en función de dichas preferencias y prelaciones. O sea, si hay un acreedor que tiene una preferencia sobre unos bienes que mantienen depósito, entonces el valor de esos bienes, él tiene preferencia sobre los otros acreedores a ser pagado. Y la prelación habla de los créditos más antiguos se pagarán primero que los más nuevos. Por último, quiero hablar de la capacidad y remuneración del liquidador. Como ya he dicho, la ley original contemplaba a que iba a haber una serie de tribunales especializados en donde pudiera haber personal accesorio a la justicia, como los liquidadores y los interventores, que tuvieran capacidad de administrar o de realmente disponer de activos. Porque este liquidador lo que tiene es que recopilar los activos y venderlos y con el producto líquido pagar a los acreedores. Yo creo, como lo mencionó originalmente Peter y creo que el doctor Arjona, sí es necesario que se crean una serie de modificaciones a esta ley, aunque la ley para mí es virgen porque hay pocas liquidaciones que se han dado bajo esta ley, pero requiere, si bien no va a haber oportunidad de crear nuevos juzgados, quizás que los liquidadores y los administradores tengan que pasar de una lista que sometan organizaciones como la
como la de ustedes, ¿no? En donde hay muchos administradores con capacidad de ayudar a esos acreedores a convertir los activos de esa empresa de manera líquida, eficiente y sin mucha demora. Esta ley contempla una restricción que no contemplaba la ley de quiebra anterior, que es que los liquidadores no tendrán un salario mayor de $3,000 al mes y que este salario lo tiene que pagar el acreedor que solicita la liquidación. Eso no lo contemplaba la ley anterior, pero no dice por cuánto tiempo ese acreedor va a funcionar, y en teoría él tiene que funcionar hasta que él liquide la totalidad de los activos, y no tiene un límite para hacerlo, o sea, no hay un límite de tiempo para hacerlo. Y por eso es que yo he dicho anteriormente en esta presentación que estos procesos de liquidación, lamentablemente, en toda la experiencia que he tenido por 40 años, es que los pocos bienes que mantiene el deudor insolvente se van en el proceso de quiebra o de liquidación. Esta era la parte que me tocaba a mí hacer la presentación sobre este proceso de liquidación, y creo que teníamos un tiempo limitado para esta presentación, pero tenemos otro periodo de tiempo para contestar preguntas al mismo. Así que estoy a su disposición. El profesor Arjona creo que ya Ya se regresó, ¿verdad? Sí, correcto. Listo, para que por favor termine lo que tenía pendiente. Doctor Arjona, ¿quiere agregar algo de la parte suya? No, muy amable. Creo que la presentación realmente se había cubierto en su integridad al momento de presentarse la dificultad, pero cualquier inquietud que quede pendiente lo abordaríamos. Excelente. Gracias. Entonces pasamos a las preguntas. Sí, ahí veo varias preguntas. A ver. Déjenme ubicarme. Pregunta para el licenciado Chatlani. ¿Cuáles serán los requisitos para ser considerado como administrador concursal? Administrador concursal. Pregunta Román Jaén Ramírez. Ok. Con la nueva ley entra una innovación en materia de administrador concursal. Con la ley anterior lo que había era un curador de la quiebra. En materia del administrador concursal en este momento no necesariamente tiene que ser un abogado. Recuerdo que para ser administrador concursal puede ser cualquier profesional que posea idoneidad para el ejercicio de su profesión, con una experiencia acreditada en el sector de la actividad de la empresa, o puede ser un licenciado en Derecho con idoneidad. Tiene que tener una experiencia no menor de 5 años, tener estudios o experiencia en negociación o un campo afín, y haber cumplido por lo menos 35 años de edad. En el pasado, cuando los procesos de quiebra, la Corte tenía un acuerdo de la Corte donde listaban una serie de peritos y auxiliares de la justicia. No conocemos de ningún acuerdo reciente ahora con posterioridad a la aprobación de la ley del 2016 que liste una serie de administradores concursales, por lo que pareciera que la designación la harían los jueces según su criterio. Ahí yo intercalo una pregunta que me llamó la atención de la intervención de Diego. Es ese salario de $3,000. ¿Cuál fue el criterio para fijar un salario como ese? Y si eso corresponde a todas las responsabilidades que debe asumir la persona, el profesional. Siempre, yo me imagino que cuando se redactó esta ley con esa limitación, era porque había abusos en cuanto a los salarios que se ponían los liquidadores. Pero mi comentario es que no importa si le pones 3,000 o 1,000, si no te dice en cuánto tiempo tienes que dedicarle a este proceso. Y la experiencia es que
simplemente son muy lentos, hay reuniones muy esporádicas de la Junta de Acreedores y al final sabemos, por eso es que digo, las personas que se ponen en la lista de ser liquidadores son personas generalmente con poca capacidad de llevar a cabo eficientemente el proceso. Voy a leer la pregunta de Lisbeth Villarreal para luego pasarle también la palabra al magistrado Adán Arnulfo Arjona, que está levantándola. Pregunta para Diego de la Guardia. Usted indicó que un acreedor no privilegiado puede solicitar la liquidación, pero posteriormente indica que solamente pueden pedir la liquidación los acreedores que cuentan con un título ejecutivo. No veo aquí. ¿Podría, por favor, aclarar cuáles son los acreedores que pueden presentar este tipo de proceso? Ok. Los acreedores que pueden presentar este tipo de procesos son aquellos acreedores que poseen un documento que preste mérito ejecutivo. Eso fue algo que lo dije varias veces. Lo que dije es que generalmente el acreedor que tenga un documento que preste mérito ejecutivo y que no sea privilegiado es el que generalmente va a solicitar este proceso, porque el que está privilegiado con una garantía real simplemente va a ejecutar esa garantía a través de un proceso ejecutivo hipotecario o prendario. Eso es lo que quise decir. Magistrado Arjona. Sí, solo quería acotar una observación complementaria a lo que comentó el licenciado Chatlani sobre las calidades del administrador concursal. Realmente el éxito que pueda tener esta figura del proceso de reorganización dependerá de la muy balanceada y conocedora participación de ese administrador concursal. Es decir, no solamente tenemos que pensar en ese listado que es meramente orientador al juez de las calidades que está en el artículo 46 sobre el perfil que debe reunir el administrador concursal. Ahí no veo situaciones que son muy frecuentes de conflictos de interés. Eso no está mencionado dentro de los requisitos para la designación de los administradores concursales. Lo que no puede suceder, por decir un ejemplo, es que ese administrador concursal realmente se convierta en un representante solamente de los acreedores. O sea, no estamos en un proceso de liquidación, sino que estamos en un proceso de auxiliar a que la empresa pueda reflotar y continuar trabajando. Entonces, quizás la gran moraleja que tenemos que sacar de esto es que, de alguna manera, el éxito del proceso de reorganización dependerá de la gran calidad y conocimiento que tenga ese administrador concursal que designe el juez para llevar adelante la reorganización. La siguiente pregunta la hace, para el licenciado Chatlani. ¿La designación del administrador concursal es privativo del juez de la causa o puede ser propuesto por la Junta de Acreedores? Obvio, pueden proponer quién va a ser el administrador concursal. Al final es la Junta de Acreedores la que lo aprueba. Yo quisiera hacer una pregunta y me disculpan si está alada de los cabellos. Yo soy abogada de familia y mi conocimiento de esto pues, es prácticamente nulo. Pero, por ejemplo, en este proceso concursal de reorganización que tiene como fin la recuperación y conservación de la empresa eficiente,
para la explotación económica y fuente generadora de ingresos. Pregunto, ¿qué tan real es ese plazo de negociación que ha establecido la ley, mínimo de 10 a 20 días en una fase o una coyuntura como la actual de COVID-19, donde hay 1001 complicaciones y aristas no contempladas en la ley, como muy bien manifestó el magistrado Arjona, que fue creada en tiempos ordinarios? No creo que haya contemplado situaciones tan excepcionales como las que vivimos hoy día. Entonces ese plazo de 10 a 20 días para que negociar si realmente es real, si es razonable dada la coyuntura actual y si hay alguna salida. Doctor Arjona, ¿quiere comentar? Sí, no, yo coincido en la preocupación. Creo que el plazo puede realmente lucir angustioso en las condiciones que están dándose. Y la verdad es que esta norma plantea un desafío, como traté de indicar en mi presentación. Es decir, existen una serie de disposiciones que no necesariamente están, el medio cultural, tanto económico como forense, no está familiarizado con este tipo de fórmula. La fórmula conocida y casi que centenaria era el proceso de quiebra, que ahora está reformulado bajo la figura de la liquidación. Pero la reorganización exige una sensibilidad y un sentido de grandeza por parte de los involucrados, tanto de acreedores como el deudor, para que en efecto la empresa continúe operando. Así que quizás, en efecto, probablemente ese plazo que se señaló en la ley, sometido a la prueba de la realidad, puede resultar un tanto angustioso y quizás pueda introducir allí un factor de perturbación para el éxito del trámite. ¿Alguna pregunta adicional? Peter, ¿te gustaría hacer algún comentario? No, yo creo que... ¿Alguien? ¿Fanny, vas a decir algo? Creo que Selva alzó la mano. Exacto. Selva alzó la mano. Selva. Perdón, sí. Para complementar la respuesta de Peter hace un momento a la pregunta sobre quién le corresponde la designación del administrador concursal, lo que se establece en la ley es que la designación del administrador la va a hacer el juez en el auto de apertura. Sin embargo, si existe luego de su designación alguna discrepancia con respecto a su comportamiento como administrador, la Junta de Acreedores puede solicitar su remoción, pero incluso la decisión de la remoción del administrador corre por cuenta del juez del concurso. Así que nada más para aclarar esa parte. Ok. Peter. No, en efecto es así, es el juez el que lo designa y es el mismo juez en que a solicitud de la Junta de Acreedores es el que puede removerlo también. Para responder la pregunta que hicieron. Okay. Y lamentablemente el juez no necesariamente es un experto en procesos de liquidación ni de reorganización. Así que si él no es experto, no estoy seguro que nombrará a alguien con la calidad que requiere estos procesos. Ese es lamentablemente lo que está pasando ahora mismo. Originalmente se contemplaba que iba a haber unos jueces especializados que tuvieran la educación y la preparación para llevar a cabo estos procesos, así que confiar en ese juez era mucho más fácil. Lamentablemente esto no ha sucedido y tenemos y seguimos con unos jueces de circuito que realmente desconocen bastante de cómo se administra una empresa y cómo debe liquidarse. Sí, en efecto, y yo recuerdo en ese momento, en el 2016, la vacatio legis en
En principio era para eso, para que el órgano judicial contara con el presupuesto necesario para la creación de esos tribunales especializados con personal capacitado en la materia. Lamentablemente es una cuestión de voluntades también y de presupuesto, y a la fecha todavía no contamos con ellos, de tal suerte que sumado ahora a esta situación de la pandemia y la carga que tienen los tribunales de circuito civil sobre otras materias, ahora se le suma esto también. Entonces, lo que va a ser más demorado los tiempos, lo que mencionaba el doctor Arjona, en referencia a que si bien es cierto la ley establece unos tiempos, ¿cómo exigirle a los jueces que cumplan esos tiempos si en principio con la carga que tienen no van a poder cumplirlo? Okay. Aquí tengo un comentario de saludos de parte de Julia. Excelente exposición. Saludos, Peter, Diego, Adán. Muy completa. Veo que están levantando la mano el magistrado Arjona y Selva. ¿O ya pasó? Doctora No, Arjona. yo quería complementar algo, nada más, disculpe. Con respecto a lo que dijo la licenciada Bedoya de los tiempos. ¿Se congeló? Hay otras legislaciones que contemplan algunos procesos abreviados. Quizás lo ideal en estas circunstancias sería introducir, como dije hace un momento, alguna reforma que pudiera agilizar los procesos en este momento que tanto se necesitan. No pareciera, y es la conclusión que tenemos nosotros hasta ahora, que dadas las circunstancias actuales, la ley pudiera realmente beneficiar al que lo está necesitando. Porque, como dijo el licenciado Arjona hace un momento, la ley no fue creada pensando en esta circunstancia particular en la que estamos inmersos en este momento. Entonces, estos foros son importantes porque estos foros pueden servir de impulso para hacer los cambios que se necesiten y nuevamente para ayudar principalmente a esos pequeños comerciantes que se están viendo muy afectados económicamente. Sí, yo quería en seguimiento de lo que han señalado destacar dos temas. Uno, esta normativa en este momento cobra una especial importancia porque justamente puede constituir uno de los vehículos para que efectivamente se materialice cualquier proceso de reactivación económica en el país. Es decir, si dejamos que las cosas queden como están en circunstancias ordinarias, el problema del congestionamiento judicial se va a agudizar, porque si cada acreedor decide de manera legítima, obviamente, ir a reclamar sus derechos a los tribunales, al final podremos tener probablemente una especie de tsunami de reclamaciones que en las condiciones tan especiales que estamos trabajando puede significar realmente un gran problema ya de carácter económico para el país. Y la segunda observación que está en la línea precisamente de aprovechar estos procesos de reflexión y aproximación a la ley es que, fíjense que en el diseño de la ley se dijo, bueno, vamos a establecer tribunales que conozcan de estos procesos de insolvencia, pero entonces inmediatamente dispusieron, y así está en la ley, que ahora esos juzgados de insolvencia que no existen también conocerían de los procesos de ejecución, de los procesos ejecutivos. Entonces, realmente al final, si son organizaciones que van a comenzar y son incipientes, van a quedar ya con un fardo muy pesado de carga, de trabajo, porque evidentemente uno de los grandes ingredientes del torrente de litigiosidad en el país son los procesos ejecutivos de mayor cuantía. Entonces, son cosas que me parece que deben ser pensadas a la vista de tratar de que la ley no muera en su cuna, ¿no? Listo, magistrado Arjona, Selva, Diego, Peter. No veo más preguntas. De verdad agradezco mucho la participación, el haber compartido su experiencia, sus criterios.
en relación a este tema tan importante, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, donde pues lamentablemente muchas empresas posiblemente se vean abocadas a tener que recurrir a esta figura legal que definitivamente tiene muchos vacíos, el tema de la competencia, el tema de la no haberse contemplado pues para situaciones excepcionales. Nadie se imaginaba una pandemia con efectos globales a nivel no solamente de Panamá, porque generalmente un problema de una empresa es el problema de la empresa en un momento determinado, por ahora es un problema de la economía mundial, que definitivamente las complicaciones que esto trae no están, creo, contempladas en la ley, y sí valdría la pena pues hacer propuestas específicas para ver cómo se mejora, cómo se adecúa esta normativa a la realidad nacional y mundial, porque aquí pues las empresas no solamente son microempresas, MIPYMES y empresas nacionales, sino también tenemos accionistas de otras latitudes con ciertas complejidades que se van agregando al proceso. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación. También muy agradecida a los comisionados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a los de otras comisiones y a los invitados especiales, pues para que aprecien las ventajas y el privilegio de ser apediano, donde semanalmente, todos los días, tenemos reuniones de nuestras diferentes comisiones y tenemos la oportunidad de actualizarnos y saber lo que es la realidad del país, no solamente en nuestras disciplinas, sino en todas las realidades de las diferentes actividades, diferentes profesiones, todo relacionado con lo que es nuestro Producto Interno Bruto. Así que muchas gracias por la participación y espero poder tenerlos nuevamente por acá.